Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día con mi gran amigo Víctor Sánchez tenemos un tema que es bien importante, que yo creo que es muy atingente a todos quienes pueden estar escuchando esto, o a muchos de quienes pueden estar escuchando esto para ser más justo, que es cómo empezar a invertir más o menos a los 30 años, en ese rango de edad. Pensando en ese inversionista que están en lo que con Víctor llamamos la fase Charquicán. La fase Charquicán es cuando tenemos una mezcolanza de activos, mezcolanza de estrategia, por ejemplo, un poquito el S&P 500, un poquito de criptomonedas, algunas acciones, las clásicas norteamericanas que pueden estar de moda, Nvidia, Tesla, Apple, que es la más grande. En fin, hay una mezcolanza de activos, por ahí algunas dividenderas, chilena. En fin, hay muchas cosas que estamos comprando en esa fase, no tenemos clara una estrategia. Seguramente esa persona puede estar comprando una propiedad, quizá ya la compró o está promesando una propiedad que pueda estar en verde, en blanco, y tiene esta estructura, que es lo que y que probablemente esta persona leyó Padre Rico, Padre Pobre y se quedó con el gran mensaje de construye tu columna de activos de Robert Kiyosaki. Y estás en esa fase que está probando muchas cosas, conociendo muchas cosas, pero que todavía no tiene una estrategia clara. Y para esa persona es este video. ¿Cómo está mi gran amigo? Bien, pues Álvaro, ¿qué tal? Aquí contento como siempre de estar en un nuevo capítulo y con un tema que yo creo que todos nos, bueno, no todos, no, a la mayoría nos tocó vivir en algún momento. Sí, po. Yo también tuve el charquicán, que no tengo nada contra el charquicán, todas las semanas me encanta, También, pero toda la semana, con dos huevos. exacto. Pero claro, justamente como tú dices, hay una mezcla de todo y de repente uno tiene la duda si lo está haciendo bien, de repente ves activos que suben, otros que bajan, entonces siempre queda esa disyuntiva, así que vamos a tratar de dar nuestro punto de vista, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado también, así que es un tema bien interesante. Sí. Sí, pues, bueno, yo empecé también con mi propio Charquicán. Yo empecé Mm, a los 20 años, 22 años con acciones, pero ahí tenía el clásico Charquicán de ese momento, que era muy distinto al Charquicán actual, que era claro. fondos mutuos, que te cobraban 4% de comisión, los accionarios chilenos, fondos mutuos norteamericanos que cobraban 6% de comisión al año. No tenía idea del impacto de las comisiones en esto. Mm. Y de a poco fui con acciones, y cuando empecé a comprar acciones, también comprando acciones de cualquier cosa. LAN, La Polar, Banco de Chile. Hay una mezcolanza ahí de cosas, acciones cíclicas entre medio. Mm. Y bueno, ahí con el tiempo uno va puliendo y va definiendo una estrategia. Y eso yo creo que es súper importante, ir definiendo una estrategia. Y lo primero que te quería comentar, Víctor, es cómo se crea esta fase de Charquicán, cómo llegamos a esa fase de Charquicán. Y a mi Mm. juicio, lo estaba pensando ahora en la ducha, esas filosofadas de ducha en la mañana que son bestiales. Muchas veces entramos a esta fase en los mercados que son alcistas, porque empieza a aparecer mucha publicidad. Hay un gráfico que va a aparecer por aquí que muestra el precio de los activos, cómo se correlaciona con factores emocionales. Entonces, Mm. cuando los precios de activo, de X activo, empieza a subir, empieza a haber euforia, en fin, una serie de sentimientos asociados positivos, y ahí aparece mucha publicidad respecto al tema. Esta es la clásica publicidad de hazte un sobresueldo con $250 invirtiendo en Amazon, ya cuando Amazon había subido mucho. Después con acciones, me acuerdo en Chile me aparecía publicidad, acciones de Andina, de Coca-Cola, o acciones del Banco de Chile. Y yo era accionista de esa empresa y decía, están chamullando, que claramente hay CFDs, hay otras cosas que están vendiendo, pero hay mucha Mm. publicidad asociada a activos que van subiendo. Creo que pasó lo mismo con las criptomonedas. O sea, el FOMO en general es algo que trae mucha gente a los mercados. ¿Y por qué trae? Porque primero, en los mercados alcistas es donde es mucho más probable que el amigo de mi primo esté ganando plata. Y eso es lo Correcto. típico. Uy, el amigo de mi primo le fue bien con esto, entonces voy a entrar a las criptos, a lo que sea. ¿Ya? Se Mm. empieza a generar este FOMO y hay que apurarse porque esta cuestión no para de subir, etcétera. Y empiezan a aparecer una serie de sesgos psicológicos que hacen que empecemos a entrar a la inversión en los mercados alcistas, que es cuando está caro. Entonces, yo creo que hay muchos inversionistas que empieza en mercado alcista. Sí, sí, también creo lo mismo. Y de hecho, incluso creo que no es malo, porque justamente hay más información, es como que hay muchas personas que están hablando de lo mismo, es más fácil informarse, educarse, obviamente siempre teniendo cuidado de dónde uno recibe los consejos, pero efectivamente creo que cuando uno está en esa etapa,
Por cierto, estamos suponiendo que si una persona ya está invirtiendo y está en esta fase charquicán, ya tiene su situación financiera bastante controlada. O sea, yo estoy asumiendo que esta persona ya no tiene deudas quizás de consumo, porque si me pregunta a mí, creo que una muy buena forma de partir invirtiendo es pagando Pagar, estas deudas pagar malas deuda. de consumo, líneas de crédito, tarjetas de crédito, porque la rentabilidad quizás que tú le puedes sacar a un activo, lo más probable, el 95% de las veces, la deuda va a ser mayor y por lo tanto toda tu ganancia se la va a comer los intereses por acá. Entonces, partimos de esa premisa. Lo otro también es que ya la persona está ahorrando, no sé si tendrá el hábito de ahorrar todos los meses o destinar todos los meses algo a su inversión, pero también ya me imagino que hay una capacidad de ahorro. Y enseguida, justamente como uno no sabe o no conoce ciertos tipos de estrategia, yo creo que de hecho hasta es bueno entrar en esta fase charquicán, porque Mm. hay que probar, hay que vivirlo, hay que sentirlo, porque quizás para nosotros las acciones dividenderas es un buen instrumento, quizás para alguien los bienes raíces lo son, quizás para otra persona indexarse, como se dice, es una buena estrategia y la verdad es que todas son buenas dependiendo de cada uno. La pregunta clave es, ¿cuál es la mejor para mí? Y yo creo que para eso hay que vivirlo. Efectivamente hay que experimentarlo, hay que darse cuenta de este tema de las comisiones, hay que darse cuenta de que esta implica mucho trabajo para mí o hay que darse cuenta de que este tipo de estrategia no me gusta o efectivamente me encanta y por lo tanto voy a seguir por este lado. Así que creo que una de las primeras formas para invertir efectivamente es pasar por este modo Charquicán, probar, ir metiendo plata por aquí, por allá, por acá y darse cuenta cuál es por un lado, cuál es la que más nos gusta y quizás nos motiva a seguir haciéndolo. Claro. Sí, yo creo que eso es fundamental. O sea, pasar por el Cherquicán es Mm, clave precisamente para ir definiendo. Creo que esa definición también, también tiene que estar anclada al estilo de vida. Definir cómo claro. quiero vivir es cómo tengo que invertir. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, Víctor, nos gusta mucho la parte dividendera, pero porque en parte nos gusta mucho también estar independientes y que el dividendo en el fondo nos dé una estabilidad. Y lo otro porque finalmente llegamos a eso porque pasamos por otras inversiones que no nos gustaron o encontramos cosas Mm. que no eran compatibles con el estilo de vida que quizás queríamos vivir. Pero eso no lo hubiésemos sabido si no hubiésemos pasado por esa etapa. Ahora, hay un punto que es bien peligroso. Por ejemplo, Mm, en este inversionista que parte en mercado alcista, que empieza a construir su charquicán en mercado alcista, que creo que el escenario va a ser más probable, el punto que es peligroso es empezar a entrar con poco para probar, y como estás en un mercado alcista y probablemente estás entrando en zonas de euforia, de sobreprecio, es que digas, mira, voy a invertir, no sé, $100 para probar. mm, Oye, esto funciona, porque de 100 pasé a 105 en 4 días. Y cada vez estás ganando un poquito más, entonces vas metiendo, vas metiendo, vas metiendo. Y eso mm, fue, de hecho, sí partí yo. Fui diciendo, o sea, metiendo los ahorros que tenía, y decía, oye, es muy fácil ganar plata en acciones. En ese tiempo, cuando estaba invirtiendo en acciones, teníamos menos universo de inversión en ese, hace 15 años atrás acá en Chile, mm. 17 años atrás. Y en consecuencia, eso empezó a generar que fuese cada vez metiendo más. Oye, mamá, esto es re fácil. Papá, esto es re fácil. Y vas metiendo volumen de plata mayor en zonas que son de sobreprecio. Y ahí viene la gran corrección, que creo que esas correcciones forjan mucho el carácter de un inversionista. Pero Mm, ahí hay un punto que es central en la vida de este inversionista, que es la parte psicológica, porque naturalmente hay un factor técnico en la parte de inversión, hay un factor también de estilo de vida, de cómo definir cuál es la inversión que queremos hacer, cuál es el lugar donde más nos gusta poder estar invirtiendo, pero hay un 50% o X%, pero que seguramente es muy alto y de los más importantes, que es precisamente la parte psicológica. mm. Cómo afrontamos este camino de inversionista, que sabemos que van a haber altos, bajos, que van a haber momentos de sobreprecio y que los precios van a estar subiendo mucho y van a haber naturalmente correcciones de precio. El inversionista que lleva más tiempo eso lo tiene súper claro. Sí. El problema es del que está partiendo, que ese golpe puede implicar ¿saben qué? Esto no sirve. Mm, Esto no sirve, aquí me tengo que salir, la bolsa es un casino,
En los bienes raíces se da menos, porque los bienes raíces, como no tenemos en línea los precios, no nos metemos al banco y vemos cuánto cuesta el valor de la propiedad, no tenemos ese Claro. efecto psicológico tan grande, que en la bolsa sí se da. Sí. Entonces, esa parte yo la encuentro que es súper delicada al partir. Pero hay muchos que se Mm. salen. Sí, sí, ahora que lo Mm. mencionas, bueno, para las personas que van a ver este capítulo, creo que es muy importante lo que siempre mencionábamos del famoso largo plazo. O sea, hay muchos ciclos en la inversión. Hay periodos buenos, donde hay buenas, no sé, periodos de alta inflación, hay periodos de baja inflación, hay periodos de crecimiento, de contracción, hay distintos ciclos que se van dando. Y yo creo que para una persona que quizás lleva 1 o 2 años invirtiendo, puede estar muy sesgado por lo que ha vivido durante esos 2 años. Y resulta que justo te tocó este periodo alcista donde efectivamente uno dice, no, esto es súper fácil, metámosle Mm. más plata, pidámosle a la mamá, a los tíos, a los hermanos, porque es fácil. Y creo que ahí hay que tener la suficiente templanza y también humildad de decir, estoy recién empezando y yo creo, así por lo que me ha tocado vivir y lo que he leído, que es bueno darle tiempo a esto, ojalá unos 10 años más o menos, entre 7 y 10 años, que es más o menos en lo que se mueven los ciclos, y no apresurarse a tomar decisiones sin antes haber vivido la parte mala de o sea, mala entre comillas de la inversión, la parte que no es muy grata. Por ejemplo, en los bienes raíces pasa mucho que al comienzo es como fantástico, los primeros 2 años es increíble, pero después ya a los 3 años, 5 años, 7 años, cuando la propiedad se te empieza a desgastar, cuando ya tienes una mayor rotación, cuando tienes la filtración cayendo por el baño, que Me hablando de estaba eso estoy riendo de eso. justo, Me estaba justo riendo de en eso eso. ahora, claro. Entonces, y eso pasó a los 5 o 6 años, entonces ojo con eso, lo mismo las acciones. Oye, todos los que entramos ahora en periodo, no sé, pues en Chile, estallido, pandemia y todas esas cosas, es como, chuta, aquí la estoy haciendo. Pero claro, estamos con unos precios que eran totalmente atípicos y si volvemos a una realidad pre-2019, la realidad era otra y la rentabilidad de las ganancias eran muy distintas. Lo mismo con la bolsa, con los índices, con los depósitos a plazo, ocurrió al revés, ¿cierto? Todas las personas Mm. que antes de la alta inflación invertían en depósito a plazo decían, esta cuestión no sirve para nada. De hecho, yo me acuerdo un montón de gente diciendo, saca tu plata de ahí, esta cuestión es perder plata, y a los 2 años es como que me doy vuelta la chaqueta y no, los depósitos a plazo son lo máximo. Entonces, creo que es importante cuando uno está partiendo y sobre todo más o menos gente que está llegando a los 30 en que eh, sea consciente y se lo contamos nosotros que quizás llevamos un poquito más de tiempo, no tenemos por qué ser Mm. jubilados viejos para contarle esto, pero ya por lo menos hemos vivido 1 o 2 ciclos y esto es así. ¿Ya? Van a haber periodos que cierto tipo de activos se van a ver más beneficiados durante un momento y van a haber otro tipo de activos que se van a ver favorecidos en otro momento. Y, no, y el mensaje es, si uno partió por uno y le llega un mal momento, no desesperar y no salir a vender, porque los ciclos tienen correcciones, ¿cierto? De repente algo sube, después va a bajar en algún momento, pero si el ciclo sigue, debería volver a subir. Y lo mismo, debería volver a bajar más adelante. Entonces, ser consciente de que existen estos ciclos creo que nos ayuda mucho a tomar buenas decisiones. ¿Qué es lo que, por lo menos yo personalmente he optado? Es que cuando, no sé, pues hay ciclos, llamémoslo así, de muy bajas tasas de interés, a lo mejor, no sé, pues el bien raíz puede ser mucho más atractivo en ese momento y después no significa que voy a salir a vender, sino que dejo de eh, invertir en eso, como que cambio, pero no. Mm. Bueno, hay gente que le gusta ir rotando los activos, ir comprando, después vendiendo y se va cambiando a otro y otro equipo. Hay algunos que prefieren comprar, una vez que ya está en la parte cara, llamémoslo así, dejo de aportar y empiezo a rebalancear la cartera aportando en otros activos. Y bueno, ahí hay distintas estrategias y cada uno tiene que vivirlo. Pero para empezar y ya empezar a hablar de estas buenas inversiones, creo yo, el ser consciente de que existen estos ciclos y que más o menos tardan entre 7 y 10 años en darse,
es un muy buen Mm, punto de partida para no dejarse llevar ahí por la euforia o la angustia de que las inversiones bajan. claro. Ese punto es clave. Ahora, ahí hay una dificultad también, que es definir cuándo algo está caro. Porque, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un activo que se ha valorizado mucho de precio, hay mucha información y mucha publicidad respecto a ese activo. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, hay mucho broker que dice, oye, la inversión inmobiliaria, y como que, no sé, el tema de la tasa de interés y de los precios como que no pesara. La inversión inmobiliaria Mm, da, da y da. Y naturalmente, cuando fue alcista, tuvimos años bastante alcistas desde el 2008 en adelante, dado que las tasas de interés en Estados Unidos se fueron prácticamente cero por la crisis subprime, eso generó una natural demanda por productos o por inversiones que se puedan realizar con apalancamiento. Entonces, a mm, mayor demanda de las propiedades, naturalmente las propiedades fueron alcistas de precio y tuvimos 10 años alcistas de precio, 10, 12 años alcistas de precio, claro. pero impulsado en gran parte por unas tasas de interés que eran absurdas, absurdas de baratas. O Claro, financiamiento, yo me acuerdo del 100%, 2012, 2010, a ti de verdad te prestaban el 100% del crédito, sí, entonces el apalancamiento tú tenías rentabilidad infinita porque ponías cero o a lo más ponías, no sé, los costos operacionales, pero era una locura. Y hoy día es muy distinto el escenario, sí, justamente porque estamos en un ciclo diferente. estamos empezando ese ciclo diferente, Claro. que empezamos hace 1 o 2 años, pero el lenguaje sigue siendo en muchos casos el mismo. La narrativa Mm, respecto a los bienes raíces sigue siendo la misma. Y eso es sí. bien importante, cómo narramos la historia. Ahora, respecto al accionario, a la persona que está invirtiendo en acciones, que los mercados son mucho más rápidos que los bienes raíces. A los bienes raíces Mm, no son curvas más bien, las caídas de precios son curvas más bien planas, descendentes bajistas, no una caída abrupta y no estamos tan conscientes de las bajas de precios. ¿Vale? Quienes estén vendiendo propiedades hoy día o estén comprando propiedades, sobre todo en el mercado usado, podrán darse cuenta que efectivamente los precios han bajado. ¿Vale? Ahora, este video lo estamos grabando en septiembre del 2023, por si alguien lo ve después en el 2028. Bueno, claro. estamos en el 2023, en Chile particularmente, ¿vale? Eh, Ahora, ¿qué pasa con el accionario? Y ahí hay un tema que a mí me gusta mucho trabajar o pensar, que es el accionista, el inversionista que ha invertido en acciones, naturalmente el beneficio lo está teniendo en el largo plazo. Claro. Y para partir, creo que los primeros pasos, en mi opinión, debiesen ser por un instrumento que a ti no te gusta tanto, que son los fondos índices. Y yo hago la salvedad porque tú eres tremendamente estudioso y mateo, y yo sé que puedes estar estudiando todo el día algo. Sí, no sé, muy estudioso. El punto está en que no sé si todas las personas tienen esa parte, y creo que Mm, los fondos índices o los ETF tienen un rol que es sumamente vital eh, para empezar a entrar en acciones con relativamente bajo riesgo, porque estás diversificado, no tienes el riesgo de la empresa, sino que tienes riesgos de mercado, principalmente, porque en acciones mm, básicamente hay dos grandes riesgos, riesgo de mercado y riesgo de empresa. Entonces, cuando inviertes en un mercado entero como un índice, estás minimizando el riesgo de empresa. Si una empresa le va mal, como fue el caso de LAN acá en Chile, la empresa sale del índice, independiente que después pueda volver, pero va a salir del índice y tú no vas a perder el 100% de tu inversión, o el 99% en el caso de LAN, como los que compraron directamente acciones de LAN. Que ese fue muchas personas entraron a la bolsa el 2020-2021 por la baja de precio de LAN y empezaron claro, comprando acciones de LAN, perdiendo exactamente. todo por lo demás. Sí. Y así como este año, estos años fue el AM, hace años fue la Polar y en 5 años más quizás va a haber otra empresa y no, uno no sabemos qué es lo que va a Claro. pasar. Pero efectivamente el índice nos protege Sí. ante esa caída de ciertas empresas, ciertos sectores también. Porque yo la impresión que tengo es que esto es tremendamente psicológico, que la parte más importante, o sea, que es lo que de primero deberíamos estar estudiando, es psicología del inversionista, y hay poca literatura al respecto, hay súper Mm, poca, y estudiar ciclos macroeconómicos. Y claro, muchas veces lo que empezamos a estudiar es análisis fundamental. Queremos empezar a mirar el estado financiero de la empresa, interpretar el balance, interpretar el estado de resultados, sin comprender que eso está dentro de un entorno macroeconómico y por otra parte claro, nuestras decisiones como inversionistas no están ligadas a lo que esté pasando en el estado financiero, que muchas veces no lo vamos a leer. correcto. Entonces, ¿cómo O a trabajamos? veces ¿Mm?
leemos ese estado financiero, vemos luces y tú decís, ah, está en la cumbia, ¿cierto? Pero claro, no te das cuenta que esos resultados, Banco de Chile, utilidades extraordinarias, doble, pero claro, eso está por un entorno inflacionario particular que quizás se dio justo ahora y que efectivamente los resultados van acompañados de eso. Pero no necesariamente va a ser la realidad siempre. Y así hay un montón de ejemplos más. Claro, claro. Yo creo que es muy importante el principio, esa persona que va a empezar a hacer inversiones, que está en esta fase de Charquicán, cómo trabaja la psicología. Mm. Porque la psicología te destroza. La psicología es lo que hace que el inversionista diga, ¿saben qué? Me voy, salgo, esto no sirve, me voy a emprender, a hacer cualquier cosa y sale de esta parte o deja de lado este aspecto de inversión en su vida y se pierde una fiesta grande de largo plazo. Mira, esa parte es importante porque hay ciertas realidades, o sea, nosotros no podemos controlar el entorno macroeconómico, las decisiones de la empresa, nada de eso. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante Claro. esas situaciones. Y voy a poner un ejemplo de un gran amigo mío que cuando fue el escándalo de la Polar, ¿cierto? Perdió mucha plata. Y hay dos tipos de personas. Está la persona que dice, ¿sabes qué? Esta cuestión no sirve, es una estafa, me retiro de aquí. Y hay otra persona que vivió exactamente lo mismo y dijo, aquí algo pasó. A lo mejor algo no sabía, voy a estudiar un poco más, voy a entender qué fue lo que pasó y voy a sacar las lecciones para que mis próximas inversiones no vuelva a caer en esto. O sea, misma situación, dos miradas totalmente distintas. Mm. Y eso es 100% psicología del inversor. Entonces, creo yo que efectivamente al comienzo no hay que invertir grandes sumas de dinero, sino que más bien entrar efectivamente en esta fase de Charquicán y empezar a ver cómo nos comportamos ante estos distintos tipos de inversión. Sí, Eso sí. es clave, la psicología del inversor y como tú dices, se habla muy poco y pesa, 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 Y un factor determinante al final del día. totalmente. Al Sí. final del día, sí. Ahí Y hay ahí un viene, buen punto de partida. claro, Afinar esa psicología del inversor. Hay libros, videos de YouTube, búsquenlo. Creo que es una muy buena forma de invertir el curtirse, por último a nivel teórico al inicio, y después ya obviamente en la práctica, ahí ya otra cosa es con guitarra, como dicen. claro. Después está el tema estrategia, cuando estamos en esta fase charquicán, cómo nos decantamos por una estrategia particular, sino, Mm, porque yo, yo estoy muy consciente de que en la estrategia, en el hacerse específico en una estrategia, es donde está el mayor retorno que podemos tener, porque vamos viendo más oportunidades. O sea, quizás ser mm, especialista en bienes raíces, naturalmente va a haber mejores oportunidades que la persona que invierte en bienes raíces como un commodity, como el clásico bien raíz en blanco que se compra o en verde, que es el más fácil de comprar. Eh, mm. que claro, que en ese sentido es bueno porque hay un acompañamiento, muchas veces no sabemos cómo comprar bienes raíces, entonces que haya alguien que te acompañe en el proceso y te haga todos los trámites, eso es bastante bueno. Sí, Pero naturalmente donde está el mayor retorno desde el punto de vista financiero es en otro tipo de propiedad. Y claro. eso lo vas viendo con experiencia en el tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo definimos cuál es la estrategia? Si me quiero decantar por bienes raíces, si quiero ir a acciones. Y dentro de acciones, bueno, tenemos análisis técnico, tenemos análisis fundamental y dentro del análisis fundamental también tenemos subestrategias. Claro. Entonces, ¿cómo Sí. nos decantamos por alguna puntual? Mira, yo creo que así como existen distintos tipos de inversiones, hay que ajustar las inversiones a la realidad de cada uno. Yo hace un tiempo como que era muy pro, no, todos tienen que invertir, se puede invertir, pero la verdad es que con el tiempo me he ido dando cuenta de que no todos pueden invertir en las mismas cosas. Y voy a poner un ejemplo sencillo, un bien raíz. O sea, hoy en día con los precios exorbitantes, con las condiciones crediticias, es como si no ganas 1,5 millones, 2 millones, no puedes invertir. Y lamentablemente es así. Entonces, creo que es un buen momento de hoy día decir, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuáles son mis niveles de ingreso? ¿Cuáles son mis niveles de gasto? ¿Cuánto puedo ahorrar? Y si es que algún tipo de inversión
coincide conmigo. Por ejemplo, si yo tengo la capacidad de ahorrar quizá 100.000 pesos, 50.000 pesos mensuales, creo que no vale la pena pensar en bienes raíces, porque es algo que me va a costar mucho y que quizás me va a frustrar el no poder conseguirlo. Y quizás voy a entrar en instrumentos o cosas que, no sé, pueden resultar de la peor manera. Entonces, ajusto mi realidad y quizás sí me conviene en ese sentido irme por la bolsa. ¿Por qué? Porque tengo empresas que valen un peso, 100, 200, 500, etcétera, etcétera. Tengo ETFs, índices que puedo ir poniendo desde 5.000 pesos hoy en día cada vez más fácil, ¿no? Hoy día no es la misma realidad que hace 5 o 10 años donde para comprar una acción tenías que ir al banco, firmar, tener 1.000.000, qué sé yo. Entonces es mucho más fácil. Pero si, por ejemplo, soy una persona que efectivamente tengo un buen ingreso o tengo una buena situación familiar, a lo mejor hoy día todavía no tengo hijos, estoy soltero, qué sé yo, a lo mejor el bien raíz sí puede ser un muy buen instrumento para hacer crecer nuestro patrimonio. Entonces, antes de definir cuál va a ser mi estrategia, creo que es clave establecer cuál es mi punto de partida, cuáles son mi realidad y cuáles son los tipos de inversiones que se ajustan mejor a mí. Si me pregunta a Claro. mí, creo que una persona de altos ingresos, los bienes raíces son espectaculares, son espectaculares. Personas que quizás no tienen tanto ingreso o que tienen mucho gasto, que quizás ya tienen una familia constituida, ya compraron su casa y quizás la opción crediticia o de ingreso no es tan favorable, la bolsa creo que sigue siendo un muy buen instrumento y dentro de la bolsa voy a incluir también a los índices. ¿Ya? Creo que eso también es clave. Nosotros cuando partimos teníamos la ventaja de los altos ingresos y una buena capacidad crediticia y le sacamos mucho provecho al bien raíz, que creo que en Claro. ese sentido nos favoreció. Claro. Sí, pues los bienes raíces tienen ese aspecto que en estas fases que hemos hablado muchísimas veces, de Mm. acumulación, rotación y consolidación del capital de una persona, los bienes raíces tienen un rol súper importante en la primera fase de acumulación de capital, que no lo estamos viendo. La persona que tiene un bien Mm. raíz no está viendo necesariamente el diferencial de plusvalía versus amortización del capital, o sea, cómo se va bajando la deuda, porque eso es su patrimonio al final del día. Sí, Y eso crece rápido, con todos los contras que puede tener el bien raíz, de sí, que claro, se te puede ir al arrendatario, se te puede ir pueden pasar una serie de cosas que no necesariamente los brokers hablan, pero que pasan, ¿vale? pasa. Sí. Pasan. Pero de hecho, yo el 80%, y a mí me gustan mucho las acciones, pero todavía el 80% de mi capital personal está en bienes raíces Claro. y está migrando a acciones. Porque eso que tú mencionas, y creo que también es importante conocerlo, es la diferencia entre el patrimonio y el flujo, que también lo hemos conversado Mm, muchas veces en varios capítulos. Una cosa muy distinta es el dinero que yo necesito hoy para poder mantenerme, comer, pagar las deudas, y eso se reconoce como el flujo, que en el caso de los bienes raíces sería la diferencia entre el dividendo y el arriendo, ¿cierto? Ya, si me quedan 10, 20, 30 lucas, quizás no es mucho. Pero efectivamente hay otra arista que es el patrimonio y que es la diferencia entre lo que tengo versus lo que debo. En la medida que ese bien raíz se va valorizando, en la medida que voy haciendo estas amortizaciones, que de hecho ni siquiera las hago yo, las hace un arrendatario, o si es que yo vivo en mi propia casa, igual estoy amortizando esa claro, deuda y por lógico. lo tanto mi activo va creciendo y mi pasivo va bajando y esa diferencia se conoce como patrimonio. Entonces, incluso, que aquí siempre hay debate, el tener una casa propia es un patrimonio y muchas Claro, veces uno no lo ve. Entonces, es importante conocer esa diferencia entre el patrimonio que estamos construyendo y el flujo que estamos obteniendo. Y ahí viene una definición importante. ¿Qué voy a buscar? ¿Voy a buscar un crecimiento patrimonial o voy a buscar un flujo? Y ahí también entramos nuevamente en cuál es nuestra realidad. Si, por ejemplo, yo soy un emprendedor independiente, que es más o menos lo que vivimos nosotros, el flujo toma mucha más importancia en este momento. En cambio, una persona que quizá tiene su trabajo, está haciendo una carrera, se proyecta muchos años y su fuente de ingreso con lo que va a comer día a día viene a través de su empleo, de su trabajo,
creo yo que enfocarse en el crecimiento patrimonial puede ser mucho más ventajoso. Y por lo tanto, las estrategias van a ser distintas si yo persigo flujo o si persigo crecimiento patrimonial. Independientemente de que si reinvierto el flujo igual hago crecer el patrimonio, es distinto. Entonces, ahí también hay un factor importante. ¿Qué voy a buscar? ¿Flujo o patrimonio? Claro, porque tú dijiste algo que es súper importante. Pues normalmente cuando empezamos a hacer inversiones, lo que estamos preguntándonos es cuál es la inversión más rentable en el activo puntual. Mm, Pero la mejor inversión va a ser cuando miramos la elección de la inversión de una manera integral. Cuando la ajustamos a estilo de vida, si queremos trabajar independiente, el flujo más importante, porque mi retorno total, sumando las actividades independientes más las inversiones, va a ser más grande que mm, si estoy, por ejemplo, invirtiendo en crecer patrimonio, pero estoy independiente y tengo meses que son malos estando independiente. O sea, creo que tenemos que enfocar esto desde el punto de vista ultra integral, tomando en cuenta cuál es la vida que tenemos hoy día y cuál es la vida que queremos tener, y en función de eso ir haciendo inversiones. Nosotros tenemos el sí, seco dividendero, de acciones dividenderas, porque nos gusta estar independientes. claro, Pero quizá una persona que gerente una empresa, que quiere estar ahí, quiere hacer el camino corporativo, quizás la parte dividendera no le atrae tanto y quizás puede ser más interesante el inmueble o la parte accionaria de crecimiento, que pudiese ser más interesante para la vida que está diseñando esa persona. totalmente, totalmente. O hay personas también que hoy en día cada vez se habla mucho más de la libertad financiera, la independencia financiera. Para nosotros ese era un objetivo y las estrategias de inversión que tomamos fueron buscando eso. Pero hay personas que efectivamente no es algo que quizás les interese y está súper bien. De hecho, hay muchas personas que entraron invirtiendo pensando en su jubilación, por ejemplo. Entonces, las decisiones que vas a tomar, uno que se quiere retirar a los 40 versus alguien que se va a retirar a los 60, 65 años, son muy distintas. Y ahí, por ejemplo, entramos en un instrumento de inversión que se habla poco, pero que es el mejor si es que yo pienso en el retiro, y son los famosos APB. Sí, pues, Entonces, claro, si tú me preguntas a mí, Víctor, ¿qué opinas del APB? Claro, si yo lo veo a mi realidad, no pesa nada, es botar la plata, pero para alguien que está pensando en su jubilación es un instrumento increíble, o sea, que te garanticen un 15% anual de rentabilidad en el régimen A es brutal, sin contar la capitalización que le vas aportando, la rentabilidad que vas obteniendo. Y ahí, por ejemplo, también los índices juegan un rol impresionante, porque si uno efectivamente está pensando en 30, 35, 40 años, los índices han demostrado estadísticamente que baten al 90% de los otros instrumentos de inversión. Entonces, pero una persona que está invirtiendo a 5 o 10 años, quizás el índice no es tan conveniente, porque si agarraste justo el ciclo malo, no te va a convenir. exactamente. Entonces, entramos también, ya, hablamos primero de analizar bien cuál es nuestra situación, nuestra realidad, las oportunidades que tenemos, si vamos a perseguir flujo, crecimiento patrimonial, y ahora viene la otra variable que es el objetivo de la inversión. ¿Cuál es mi objetivo de inversión? Quiero retirarme antes, quiero crecer patrimonio, quiero dejar herencia, a lo mejor ni siquiera uno puede construir el patrimonio para uno Sí, pues. y puedo quizás preparar a mis futuras generaciones y la estrategia va a cambiar también. Entonces ahí tenemos otro punto interesante ya. ¿Cuál es el objetivo de la inversión que estamos haciendo? Claro. Y ahí desde el punto de vista del objetivo es cuándo quiero cumplir ese objetivo. Porque, por ejemplo, si tengo 30 años y digo ya, supongamos que establezco que a los 40 años quiero retirarme y estar independiente y ahora tengo un trabajo. De hecho, ese fue mi caso. Te lo pongo exactamente en el caso. Dije, a los 40 años tengo que estar 100% independiente, ojalá viviendo en la renta. La renta pagan hoy día el costo fijo de ida. Correcto. Salí a comer, las pizzas de ayer y esas cosas, eso lo paga el trabajo. Pero ahí podemos mezclar estrategias, porque podemos decir, ok, entre los 30 y los 40 hacemos crecer el patrimonio y después rotamos el patrimonio. ¿Por qué? Correcto. Porque hay otro concepto que es el flujo real versus el flujo potencial.
Mm. Lo explico en simple. Supongamos que tenemos una propiedad que nos costó 100 millones de pesos. Financiamos 20 millones con un pie y 80 millones con deuda. Y a lo largo del tiempo esa propiedad va a ir subiendo de precio en la teoría, ¿va? Teóricamente subiendo de precio, pero se va amortizando, la deuda va bajando. Y eso es nuestro patrimonio, ese diferencial. Ahora, ese flujo puede ser cero, porque entre el arriendo y el dividendo, más los gastos extra que hay que hacer, podemos tener cero o estar un poco en contra, que le pasa a Correcto. muchos inversionistas hoy día. Mm. Y el flujo real sería cero ahí, o negativo, o marginalmente positivo. Pero hay un flujo que es potencial, que es, vendo esta propiedad, la vendo, vamos a inventar, 110 millones en un momento en que mi deuda es 70. Si ocurre eso, libero 40 millones. Y esos 40 millones invertidos en, voy a inventar, no sé, un índice dividendero Mm. o otro tipo de activo que sí te genere flujo, supongamos un 6-8% de flujo, tú tienes 40 millones, el 6% de 40 millones son 2.400.000, el 8% 3.200.000, y tienes un flujo potencial. Entonces, si bien el activo que tú tienes tiene un flujo real cero o negativo, al hacer la rotación tienes la potencialidad de obtener un flujo positivo que puede ser más o menos interesante. Entonces, tener claro esos conceptos también es fundamental. Y yo lo veo mucho, bueno, cuando estaba trabajando en la universidad, lo veía mucho con agricultores que me decían, oye, Álvaro, porque hacíamos asesoría y consultoría de repente a algunos agricultores que conocíamos, me decía, estoy jerga del campo, hasta las cachas, me decían. ¿Por Mm. qué? Pierdo plata, el trigo me tiene hasta acá, los frutales estoy tan pésimo, está todo mal el negocio agrícola. Ya, Mm. veamos los balances, quienes tenían balance. Activo fijo, en valor de terreno, 4.000, 5.000 millones de pesos. Campos gigantescos y perdían un Sí. montón de plata y tenían flujos negativos. Y hablamos de estos conceptos, pero ¿qué pasa si vende X parte del campo que ni siquiera está usando? No, ¿qué voy a hacer con esa plata? No, no, como que no se entiende este concepto de flujo real, flujo potencial. Y Mm. naturalmente también hay un tema de especificidad que le pasa a los agricultores, que les cuesta mucho invertir en algo que no es agricultura. Sí. Pero en general, si pensamos en esos conceptos de flujo real y flujo potencial y calculamos cuánto puede ser, podemos estar tomando decisiones distintas. ¿Ah? Sí, pues. Sí. Mira, fue el mismo ejemplo, nosotros lo vimos con nuestra casa. Nosotros cuando en algún momento dijimos, libertad financiera, ingresos, inversiones tienen que llegar a cubrir tus gastos. Hay dos formas, o aumento los flujos de ingresos o bajo los gastos. Nosotros nos fuimos por la decisión poco típica de pagar nuestra casa al 100% y eso hace que nuestro gasto fijo baje considerablemente. Entonces, siempre en nuestra mente estuvo que el techo de casa ya no existe. Pero llegó un momento que la vida cambió, las situaciones cambiaron, porque eso es otra cosa que uno no puede estimar. O sea, el día de hoy vivo en Santiago, el día de mañana me quiero ir al sur, el día de mañana me quiero cambiar de país, el día de mañana tuve una enfermedad o el día de mañana me llegó una herencia. O sea, pueden llegar inputs de distinta índole. Y por lo tanto la vida cambia y las decisiones cambian. Y fíjate que nosotros hicimos algo como parecido. Nosotros teníamos un patrimonio que en la pandemia, cuando llegó la pandemia, las casas se valorizaron un montón. Entonces, claro, en mi mente no existía el incremento patrimonial, solamente Claro. era un gasto fijo menos. Pero cuando tomamos la decisión de irnos de ahí, fue como, oye, a ver, hacemos esta casa. Oye, que ha subido de precio, más de un 50% en 2, 3 años. Y fue como, oye, aquí hay un patrimonio que Grande. inicialmente yo tenía anclado el precio de compra, porque eso pasa mucho cuando uno compra una propiedad. Tú tienes anclado el precio de compra, pero tenías un potencial patrimonio, que si ese patrimonio lo rotábamos a esta estrategia, por ejemplo, de flujo, era, o sea, nos alcanzaba para financiar. Hoy día vivimos en un lugar más grande, mejor, y con la inversión de ese capital lo pagamos eso y además nos sobra. Entonces, lo que tú mencionaste ahí es importante, que de repente hay un ingreso, una rentabilidad potencial que muchas veces no vemos. Y eso puede pasar. De hecho, nosotros aquí somos de los que nos gusta, por ejemplo, prepagar las propiedades, cosa que numéricamente, ¿cierto? Estamos súper claros que no es lo más eficiente, pero entre un factor de tranquilidad mental y todo lo demás, y este patrimonio potencial,
a nosotros nos gusta mucho. Yo me imagino que tú igual, pues tenéis todo Sí, pagado. sí, pues, sí, sí, sí. Sí, la parte de no tener deuda es muy tranquilizadora en ese sentido, Eso. porque tu gasto baja al final del día. Claro, y ahí tienes otra forma de invertir de que efectivamente se habla muy poco y se tiende a lapidar mucho, que yo muchas veces la he aconsejado, y es, si no sabes dónde invertir, una de las maneras que puedes hacerlo puede ser prepagar, por ejemplo, tu casa propia o una inversión inmobiliaria. A lo mejor no le vas a sacar un 40% en un año o ni siquiera un 10%, pero imagínate que bajas ese gasto y, no sé, pongo 10 millones y como consecuencia le bajo 900 lucas, ya tengo un 9% de retorno. Claro, No es malo. Y sin considerar que hay un patrimonio potencial que eventualmente igual puedes utilizar. Entonces, volvemos aquí a lo que hemos comentado en este episodio. Depende mucho de la realidad de cada persona. Algo que mencionaste que me gustó mucho fue que la gente de campo no le gusta invertir en cosas que no sean de la agricultura porque es lo que lo que conocen. conocen. Hay que invertir lo que Entonces, uno muchas conoce. veces, claro, muchas veces nosotros mismos como inversionistas tendemos a inclinarnos por lo que conocemos. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, el lado bueno es que mientras más sabemos de algo, tenemos mayor capacidad de encontrar buenas oportunidades. Sin embargo, también está el contra de que quizás estamos dejando muchas otras oportunidades que son incluso mejores simplemente por desconocimiento. Y eso la vida nomás te lo va enseñando, pues no podemos saber todo. Ahora, eso se corrige con estudios. O sea, el inversionista debería estar más o menos estudiando de manera permanente, porque, claro, es en ese ejemplo, ese agricultor que ya construyó un patrimonio importante con la agricultura, Mm, está concentrado todo su riesgo en la agricultura. eh, Entonces hay un tema de diversificación que es súper importante, mm. que sobre todo cuando ya construiste este patrimonio. Eso, eso yo creo que es clave, ¿eh? Porque también está el típico debate si diversifico o concentro. Mi opinión es que en una etapa inicial donde vamos a construir el patrimonio, creo que es mejor concentrar. Obviamente tiene todo el riesgo del mundo, pero si estamos hablando de personas que tenemos 30 y tantos años, quizás todavía es un buen momento para arriesgar. Pero es muy distinto a alguien que, por ejemplo, ya vive de la renta o que tiene una situación muy distinta y que no puede arriesgar esto, quizás la diversificación va a tomar un mayor peso. Claro, Entonces también pues, son, son distintas caras de una misma moneda, increíble. sí, pues, sí. No, es un temazo. Bueno, Mm. para ir cerrando, ¿cómo o qué le dirías tú a ese Víctor de 30 años? O a tu hermana chica que pueda estar partiendo. Sí, de hecho mi hermana está partiendo. Mira, yo partí invirtiendo recién a los 28 años, antes no tenía idea de nada. Creo, bueno, obviamente voy a dar la típica respuesta cliché, hay que invertir en uno mismo, hay que educarse, mucha lectura, creo que ahí, como tú bien dijiste, el estudio, la educación toma un rol clave. Pero luego de eso, para empezar, yo creo que un buen instrumento para partir son los famosos depósitos a plazo, por muy poco que den, ayudan a generar el hábito. Y eso ya es Mm, un primer peldaño. Lo segundo, creo que un índice, el famoso SP500, hoy día hay un montón de aplicaciones que nos dan el acceso a esos índices, creo que también es bueno, pero siempre pensando en el largo plazo, porque veo mucha gente que desespera, me dicen, oye, durante este 1 o 2 años, pura pérdida. Ya, pero acordémonos que los ciclos son al menos 10 años, incluso proyectos de 30, 40 años. Pero también creo que es una buena forma de partir. claro, Tercero, si una persona tiene una buena capacidad de ingreso y una buena capacidad de endeudamiento, yo me iría por los bienes raíces. Quizá en un inicio, como tú bien decías, puede ser una buena idea dejarse acompañar por algún broker, alguna inmobiliaria que nos vaya guiando en el proceso y eventualmente quizás explorar también el mundo de los usados. Creo que también efectivamente ahí se encuentran las mejores oportunidades. Y claro, luego, dado que el bien raíz es un increíble instrumento para crecimiento patrimonial, también metería ahí la bolsa, porque la bolsa históricamente ha generado
a pesar de lo que se diga mucho por ahí, las mayores riquezas están en la bolsa. El crecimiento eh, está ahí. Y ahí definir muy bien la estrategia. Si voy a hacer también una etapa de crecimiento patrimonial o si voy a buscar flujo y por lo tanto la estrategia Mm. cambia. Y lo que hemos hablado en algunos capítulos es que yo diría, cada vez me convenzo más y tú, Álvaro, me has convencido de que hay que tener una estrategia dividendera puesta también. No por el resultado que vamos a obtener hoy día, sino por pensando en 10, 20, 40 años más cuando empecemos a recibir flujo. O sea, cuando ya tengamos 500 millones de patrimonio, compramos un terreno, una propiedad, la vendimos, compramos dos, tres, hicimos la bola de nieve, pero en algún momento hay que vivir o sea, yo no le puedo decir al supermercado, déjame fiado y en 10 años más cuando venda mi propiedad te pago. No, necesito la plata. No, Y ahí la estrategia dividendera toma harto peso. Entonces, para empezar a generar las cicatrices estomacales, para empezar a adquirir conocimiento mediante la práctica, creo que al menos un porcentaje debería ir destinado también a una inversión por flujo. Puede ser dividendero, claro. puede ser otra. Claro, porque se empieza a conocer esa inversión. Exacto. Es muy difícil pasar de un mundo que tú conoces, que dominas, porque imagínate llevar 20 años invirtiendo en bienes raíces, en crecimiento, te vuelves un experto en este tema. Pero después pasar a algo totalmente desconocido es muy estresante y puedes cometer muchos errores. En Claro, cambio, si lo llevas haciendo de a poquito durante muchos años, ya sabes el día de mañana qué es lo que tienes que hacer. claro, sí, lógico, esa parte es fundamental. Sí. Sí, bueno, unas personas me han contactado y me han dicho, mira, tengo, no sé, 8 departamentos, 50 años, 40 y tantos, 60 y tanto por ahí, eh, pero sienten que la rentabilidad es muy baja, la rentabilidad por flujo, y quieren Claro. hacer un cambio. Pero es muy difícil porque es mucho capital el que ya tienen. Entonces, hacer Sí, ese cambio con gran capital es muy difícil, lo porque es. naturalmente van a cometer errores. A Sí. partir desde el minuto uno, aunque sea un 10% del ahorro total destinado a algo que te genere flujo, te va a dar el aprendizaje para el día de mañana poder hacer los cambios más fácilmente. Y yo concuerdo completamente con esa secuencia. O sea, yo creo que la secuencia que tuviste de depósito a plazo, índice, me parece que es la correcta porque al principio lo más importante, porque nadie se hace rico con la primera inversión. Esto es un proceso que se va generando a lo largo del tiempo a través de la iteración de ir haciendo inversiones de manera permanente. Entonces, el objetivo de esas primeras inversiones, a mi juicio, es crear hábito. Y para crear ese hábito tenemos que minimizar dolor, creo yo. Y minimizando, ¿cómo minimizamos dolor? Invirtiendo en las cosas que puedan ser, primero, más generales, más fáciles y no lo tan específico. O sea, ese inversionista que parte invirtiendo en un fondo de nanotecnología o una acción de nanotecnología, para mí, entendiendo que se puede hacer rico, pero es muy probable que pierda gran parte de su capital. Y eso te puede generar un dolor lo suficientemente fuerte como para salirte del tema de inversión y nunca más invierto. Exacto. Y ahí es donde hay un riesgo importante al principio. Entonces, ¿cómo creo yo que se evita? Invirtiendo en índices, por ejemplo. Ya, acá en Chile hay un fondo que a mí me gusta mucho, el famoso CFMDIVO, que es el ETF este del IPSA que reparte dividendos. Hay varios ETFs del IPSA que reparten dividendos, pero ese me gusta mucho. En realidad los tres, ese es el que tengo. Los tres cumplen más o Mm. menos la misma función. Pero me gusta porque es un instrumento que la persona que está partiendo y que quiere empezar a invertir en acciones por flujo, bueno, ahí creo yo que hay un buen lugar para después ir con el tiempo comprando acciones. Y ahí viene la otra fase, ¿cuándo empezamos a comprar acciones? Hay un tema de conocimiento también. Pero ¿cuáles son las primeras acciones que deberíamos comprar? Yo creo que las acciones más estables, que estén a precios relativamente bajos, porque también es difícil, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos ETF y después nos vamos a una acción ultra riesgosa, Claro. quizá todavía no tenemos esa cicatriz porque los índices son más estables, son más parejos, entonces no tenemos esa varianza de la acción puntual. Entonces, yo creo que hay que pasarse a las blue chips, que son estas acciones que son más estables, etcétera. Y con el tiempo, en la medida en que nuestra curva de aprendizaje se va acelerando y sentimos que sabemos más, podemos estar haciendo otras cosas. Porque además las valorizaciones son distintas. Ese es otro Mm. aspecto. Todos los criterios de valorización, cuando se hablan de empresas de crecimiento versus empresas grandes, son distintos. Sí.
Y las empresas de crecimiento son mucho más caras que las empresas que son grandes. En consecuencia, son mucho más volátiles. ¿Ya? Cuando hablamos de caras, tiene que ver con cuánto es el precio de la acción en relación, por ejemplo, al patrimonio de la empresa, lo que se conoce como el valor bolsa libre, o el precio de la acción en términos de, o en relación a las utilidades que tiene la empresa. Entonces, las empresas de crecimiento están enfocándose en el futuro. ¿Ya? El inversionista que está ahí está pensando que esa empresa efectivamente va a cambiar el futuro, entonces está dispuesto hoy día a pagar mucho. Correcto. Y ese futuro, si no llega, hay una pérdida importante ahí de capital, de varianza en los precios, versus que las acciones que son más grandes, que no tienen tanto crecimiento, las dividenderas particularmente, son mucho más baratas en relación a su valor contable o en relación a las utilidades que tiene la empresa. Son más parejas. Entonces, eso también entenderlo. Porque ¿cuáles son las empresas que están de moda cuando se empieza a invertir? Muy poquita gente empieza a invertir en agua andina. No. O, claro, o sea, ¿dónde se parte invirtiendo? En Nvidia, en Tesla, ¿ya? Claro, En las que están creciendo, en las que subieron 70%, 100%, 200% en un año. Porque esas son las donde está la publicidad. correcto. Y esas son acciones que en términos de múltiplos son muy caras. Sí. Entonces, eso que ese inversionista joven que está partiendo, tiene que tenerlo claro. Sí, sí. No pasen nomás por el proceso Charquicán, si todavía no están en eso, háganlo. Como le dijimos, otra cosa es con guitarra, vivan la experiencia de invertir en distintos instrumentos, evalúen bien cuál es su situación actual, cuáles son las ventajas, cuáles son los riesgos que tienen hoy, establezcan cuál es su meta de la inversión, en cuánto tiempo lo quieren lograr, y en función a eso estudien y averigüen cuál es el instrumento quizás más óptimo. Y ahí, independiente de que sea el más óptimo, hay que ver si es favorable para uno o no. ¿Ya? Y diferencien mucho, aprendan a diferenciar lo que es flujo, inversiones por flujo e inversiones por aumento de patrimonio, capitalización. Yo creo que teniendo claro esas tres grandes cosas, objetivo, situación actual y las diferencias de las distintas estrategias, uno ya puede empezar a enfocarse en cierto tipo de inversiones para ustedes. Porque, insisto, lo que nosotros hoy día estamos haciendo quizás no tiene nada que ver con su realidad y con sus objetivos. ¿Ya? La inversión es personal, las finanzas personales son personales y por lo tanto las decisiones que ustedes tomen tienen que ir alineadas con lo que ustedes están buscando. Esa es como la respuesta políticamente Claro. correcta, ¿cierto? Se me ocurre una serie de videos que dejen en los comentarios si creen que pudiese ser buena idea. Ventajas y desventajas de distintas estrategias. Por ejemplo, ya no sé, value investing, ventajas, desventajas, inversión en crecimiento, ventajas, desventajas, dividenderas, ventajas y desventajas, inmuebles, ventajas, desventajas, en fin, una serie de cosas de desventajas y desventajas que pudiese ser una ayuda, un complemento a este tipo de videos que al final creo que pueden ser orientativos a las personas que puedan estar partiendo. Pero dejen en los comentarios si es que creen que es buena idea o no, porque capaz que no sea y reformen. Exactamente. Eso. Llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Un abrazo muy grande, amigo mío. Nos vemos más rato Nos con vemos. con una cerveza. Cuídense Eso. mucho. Chao, chao. Chao, chao.